Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa, en un nuevo día. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Bienvenido Ulises Ochoa, yo soy Pati Portugal y estamos en este su programa Cultura de Grandeza. Cultura de Grandeza para todos ustedes como cada miércoles. Y hoy traemos un tema muy interesante y muy reconfortante para todos. Claro. Ulises, que es renovarnos. Híjole, a veces qué difícil es renovarse. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es Romanos 12:2, para que lo anoten. Ese es cuando dice la palabra de Dios: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Fíjate cuánto tiempo tiene este texto, cuánto tiempo tiene que se escribió. Y sin embargo, desde entonces nos está diciendo que no nos conformemos. Desde ese entonces hasta el día de hoy sigue vigente la palabra de Dios, siempre va a ser vigente, universal para todas las personas, para todos los países, para todos. Es la palabra de Dios, es eso, es autoridad y es sabiduría. Y cuando dice no te conformes, quiere decir no te adaptes, no lo aceptes, no seas como todos los demás, no sigas la corriente como todos los demás son, porque está de moda, yo también voy a ser así. Porque está de moda a usar ciertas palabras, pues yo también las voy a usar. Si está de moda, yo sigo la corriente y soy como los demás. No, yo creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer una diferencia y tenemos que estar siempre siendo luz para los demás y no continuar con esa corriente, con esa costumbre, con lo que se está dando afuera, ser como todos, ¿no? Sí, muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Fíjate bien, la renovación de nuestra vida tiene que ser cada día. Hoy vivimos yo lo quiero mencionar así, vivimos en una sociedad que está, por así decirlo, permeada por malas noticias, permeadas por muchas cosas. Si podemos poner un término, tóxica. Vivimos en una sociedad tóxica donde todo lo que hay alrededor son malas noticias, mala información, malas circunstancias de lo que estamos viviendo. Es una realidad que hoy estamos viendo tiempos complicados y difíciles, no podemos negarlo. No podemos decirle no es una realidad, no es una realidad. Pero ante todas estas cosas, no solamente, yo quiero que, a ver si lo puedo describir correctamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos una vida que fluye de una manera natural. Sin embargo, eso no nos exime de poder recibir del exterior cosas a nuestra vida, con un propósito. La Biblia lo dice claramente cuando habla del ladrón. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús, hablando de la vida Zoe. Ahora, yo decía que esta toxicidad que llega a través de los medios de comunicación, las redes sociales, claro, todo nuestro entorno vende. O sea, como vende, trata de influenciar. Y entonces, al final de cuentas, si no renovamos nuestro entendimiento todos los días, si no nos reseteamos, por así decirlo, y decirle, oye, esto es un nuevo día, este día lo hizo el Señor para gozarme y alegrarme en Él, o este día a ver cómo me va, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que tiene que ver mucho con la manera en la cual nosotros enfrentamos el día. Estamos siendo acondicionados, por así decirlo, ya a través de los teléfonos inteligentes y de las diferentes aplicaciones que tenemos,
a tener un cúmulo de información todos los días al despertar. Claro. Y esta información ojalá fuera de la palabra de Dios, ¿no? Ojalá fuera que lo primero que recibiéramos sería la comunión y la palabra de Dios, que es vida y medicina. Esto sería fabuloso y extraordinario. Sin embargo, lo primero que hacemos es ver el mundo sistema. O sea, a veces prendemos la televisión, a veces vemos las malas noticias, o a veces vemos el entretenimiento del celular. Entonces, Facebook. todas esas aplicaciones, todo eso está llegando a nuestra vida todos los días, y eso genera a veces toxicidad. Y esa toxicidad de la que hablas sí te influencia bastante y sí Claro. como decíamos, sí te seduce, sí te influencia. Y es un ejemplo muy burdo y a lo mejor muy, muy común, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la publicidad trae como un mensaje subliminal. Quiere decir, un mensaje por debajo de lo que quiero decirte, ¿no? Y tan fácil como un amigo decía, veía una publicidad de una hamburguesa, ¿no? Que se veía así muy buena, muy grande, muy bonita. Decía, yo quiero una como esa. Y son mucha la mercadotecnia, es mucha la publicidad que estamos escuchando, que estamos siendo bombardeados por todo eso, que sí te influencia y sí llega a cambiarte a lo mejor de manera de pensar. Y nosotros tenemos que ir contra esa corriente, porque es una corriente que viene a tratar de influenciarnos para cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de hablar, cambiar mis gustos, cambiar lo que pienso y resetearme nuevamente y decir, bueno, ahora vas a pensar así, vas a querer una hamburguesa así, vas a querer esto, porque la mercadotecnia y todo lo que viene a bombardearnos es muy fuerte y es muy difícil poder cambiar la mentalidad, ¿no? Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros debemos de querer, porque nadie lo puede hacer. Sí, al final la renovación del entendimiento es una decisión personal. Así es. Y tiene que ver con la fuente, o sea, con qué nos estamos nutriendo. Porque es una realidad. Es una realidad. A veces llega tan avasalladora la información y tan violenta que impronta la mente y el corazón de la gente, que la gente a lo mejor no recuerda el todo, pero recuerda la imagen o recuerda la frase. Y entonces esto es tan violento que nos está generando una toxicidad. Y cuál es lo complicado de ello, que nos estamos adecuando y acostumbrando. Uh-huh. Cada vez nos estamos acostumbrando a ver imágenes gráficas. Si hablamos de violencia, si hablamos de desastres, o si hablamos de otras perversiones, son imágenes gráficas. Cada vez más el mundo está acondicionándose a esas imágenes, porque las imágenes van a vender más que las palabras. Y esas imágenes llegan a nuestra vida todos los días y al final vamos recogiéndolas desde que amanecemos hasta que nos vamos a acostar. Van ahí, son como dardos, ¿no? Que llegan. Y al final el propósito es improntar la vida de la mente, el corazón del hombre. ¿Para qué? Para matarle su esperanza, para matarle su fe, para matarle su alegría. Todo eso está diseñado por el mundo sistema. ¿Por qué? Porque es una realidad que estamos viviendo tiempos complicados. Es una realidad. Pero también es una realidad que en medio de estos tiempos complicados nosotros como cuerpo de Cristo orgánico, como iglesia de Cristo orgánico, tenemos que entender la oportunidad del Kairos. Afuera puede haber caos, pero nosotros tenemos una oportunidad. ¿Pero dónde nace todo esto? O sea, esto no es un mensaje motivacional, ni es un mensaje de, no. Es un mensaje que parte del Espíritu, porque el Espíritu de nosotros, que es la vida Zoe, la vida sobrenatural que Dios nos da para vivir este mundo complicado y difícil, porque todos los que estamos en Cristo somos portadores de vida, somos dadores de vida, nosotros portamos una vida. El mundo puede vivir en caos, pero nosotros como portadores de vida tenemos que aprender a vivir en tranquilidad. Obviamente, para ello requiere la renovación de nuestro entendimiento.
No quiere decir que porque somos hijos de Dios no vamos a enfrentar eso. Claro. No vamos a enfrentar que sí están sucediendo las cosas, no vamos a negarlo. Sí, los hijos de Dios sí estamos viviendo también en medio de todas estas cosas, pero sabemos quién vive, que es la vida Zoe, que es la vida sobrenatural, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que nos da consejo, nos da tranquilidad, nos da esperanza, nos da vida, nos da guía, puede ser, en medio de todo lo que estamos viviendo. Entonces no lo negamos, pero podemos superar eso a través de la vida Zoe que nosotros portamos. Nosotros no podemos cambiar la mentalidad de nadie, no podemos decir, bueno, yo quisiera que esa persona cambiara y fuera de tal manera, y todos quisiéramos, y yo lo voy a cambiar, y a lo mejor me la paso orando toda la vida para que esa persona cambie. Sin embargo, la persona no cambia, no porque Dios no quiera cambiarlo, no porque Dios no quiera transformar su mentalidad, sino porque esa persona no quiere cambiar, no quiere transformar su manera de pensar, de ser, de actuar, y por más que nosotros nos esforcemos, y lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona, pero el único que lo va a poder convencer es el Espíritu Santo. Sí, si Él quiere. Sí, es una realidad. Nosotros tenemos que partir de la realidad de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra medicina, que nos da la habilidad, por así decirlo, de poderlo ponerla en práctica. Estaba buscando algo aquí y quiero compartírselos. ¿Por qué? Porque nace de todo lo que está. La palabra conformarse surge, así decirlo, es dar forma, es como un patrón. Uh-huh. La palabra, por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis. Es muy difícil el cambio, a esto quería comentar. Cuando la persona está conformada, ya está amoldada, sí, acoplada. Hay gente que ya está conformada. Todos los días lo que hace es levantarse, en lugar de agradecer a Dios, prende la televisión para ver malas noticias. En lugar de tomar un tiempo para ser consciente del regalo de la vida, o se levantó tarde, avienta la cama o la cobija, sale corriendo al baño, no toma un momento de pausa. Por eso el mundo tiene una forma, tiene una estructura que ya la traemos por años. Y estaba pensando ahorita en esto. Hay técnicas, por ejemplo, que dicen que si tú quieres hacer un hábito, tienes que hacer la misma cosa por 21 días en el mismo horario y con la misma manera sistemática. Es decir, si tú necesitas levantarte más temprano o quieres orar o quieres, hacer un ejercicio de algo, necesitas hacerlo por 21 días en la misma hora y entonces harás un hábito. Imagínate, si esto es en 21 días y hay personas que se pasan 365 días del año haciendo lo mismo todos los días. O sea, en lugar de ser agradecidos con el Señor, ya traen el chip de decir, pum, la televisión. Y es difícil, es difícil. Conocemos personas que así lo hacen, que despertando prenden la televisión en las noticias, pero date cuenta que son malas noticias. Si fueran buenas noticias, pues hasta yo las vería, ¿no? Yo las escucharía, y no es que viva en una burbuja y no me quiero enterar de nada, simplemente porque no es un buen alimento, no es un buen alimento para mi espíritu, no es algo que me va a motivar, que me va a sostener, que me va a ayudar, que me va a hacer sentir mejor, sino todo lo contrario. Entonces, ¿por qué buscar ese tipo de vida, ¿no? Ese tipo de
como dices tú, acondicionamiento. ¿Por qué querer la misma vida todos los días? Y podemos hacer una gran diferencia. ¿Por qué no mejor te levantas y agradeces a Dios por la vida? ¿Por qué no mejor, en lugar de quejarnos de todo, empezamos a agradecer a Dios de todo? Porque yo me puedo quejar de todo, pero hay muchas cosas que podemos agradecer hoy en día, que es, primero, que estamos vivos, que tenemos salud. Estamos agradecidos a Dios porque tenemos salud, porque tenemos vida. ¿Por qué más? Porque tienes comida, porque tienes abrigo, porque tienes casa, porque tienes familia, porque muchas cosas, porque podemos respirar. Muchas personas hoy no pueden respirar, no pueden comer, no pueden caminar. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo eso y lejos de estarnos quejando de todo, transformar nuestra mentalidad, como dice aquí la palabra, y empezar a ser más agradecidos con Dios. Es que aquí está, la palabra conformar tiene la idea de ser, darse una forma, uno la forma. Y el mundo sistema está dando una forma. Y la forma es malas noticias, la forma es esa toxicidad que ya hablamos al principio. Uh-huh. Por eso es la importancia de la renovación. Por eso es la importancia de que hoy estemos renovándonos todos los días. Y al final de cuentas, parte también de la perspectiva con la cual yo miro la vida. Dice uno de los proverbios, dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él o tal va a llegar a ser. Si mi pensamiento no es agradecimiento, como tú dices, no tengo un pensamiento de agradecer, sino hay un día de más. Ser agradecido. Hay un día más, ¿y ahora qué voy a hacer? Este es el punto. Traemos ya como un lastre de ya el mundo es malo, el mundo es difícil, la situación está caótica y es una realidad. No vamos a negar que no estamos viviendo tiempos complicados, pero tampoco podemos negar la realidad de la eficacia de la palabra. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, que somos la habitación y el templo de Dios, entonces a nosotros nos pone en una decisión. Todos los días yo tengo que decidir o acomodarme al mundo sistema y seguir la corriente de todos, o meterme en una dinámica de fe. Y esto va a ir en contracultura. Esto va a ir en contrarrelación. ¿Por qué? Porque si tú hablas una palabra de esperanza o de fe, la gente se te queda viendo así. Y todos van a hablar todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una forma, hay una manera, hay un molde que el enemigo está poniendo. ¿Para qué? Para que todo el mundo se vaya conformando. Claro. Por eso el apóstol nos da acostumbrando. Acostumbrando. Por eso el apóstol nos da esta advertencia. No te acomodes, no te conformes, no dejes que la forma del mundo sistema te amolde a ti, sino que tú haz un ejercicio, sino transformaos. Esta palabra. Tú haz una diferencia. Tú haz una diferencia, sino transformaos. Y esto es interesante porque la palabra transformaos es metamorfo. Y es decir, toma una forma totalmente diferente. Transformaos. ¿Y cómo te vas a transformar? Ahora aquí quiero hacer una pequeña. Hay unas caricaturas que nosotros hemos visto y hemos visto series de televisión. No te transformes en el hombre verde, ¿no? Que todo está enojado, o no te transformes en la persona que siempre está gritando, ¿no? Sino transforma tu manera de pensar para que lo que hay en tu corazón, que es la vida de Cristo, porque somos portadores de vida, se manifieste. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué te estás acomodando o en qué te estás transformando? Y debemos de ser agradecidos con Dios porque somos portadores de vida y eso es un honor para los hijos de Dios, porque eres portador de vida, porque eres portador de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que ir contra la corriente y cuando todo está diciendo que es negativo, que es malo, nosotros tenemos una palabra de Dios que compartir.
tenemos una esperanza, tenemos una respuesta que dar a tantas preguntas que hay hoy en día que las personas se hacen, que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Bueno, las cosas siempre van a suceder y más que eso, sino que nosotros somos portadores de vida y es un honor y tenemos que estar agradecidos por eso. El renovar nuestro entendimiento siempre va a ser doloroso. ¿Por qué va a ser doloroso? Porque tenemos primero que reconocer, y el reconocer es muy difícil que el ser humano reconozca que está en un error o en varios errores o que está viviendo una vida errónea. Si una persona es, por ejemplo, es alcohólica, y le va a costar mucho trabajo decir y aceptar que es alcohólica. Siempre va a decir, no, yo soy bebedor social, ¿no? Yo bebo solamente con los amigos, solamente cuando hay fiesta, yo soy bebedor social. Va a ser muy difícil que reconozca que es alcohólico. Por eso dice, debemos de transformar nuestro entendimiento y ese es un paso decisivo, es un paso, el primer paso que dar es reconocer que debo de renovarme, reconocer que estoy mal en algo, reconocer y que ya no quiero ser así. Por eso duele el querer cambiar, el querer renovarnos, el aceptarlo. Bueno, vamos a un corte y regresamos rápidamente. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y calle Miraflores, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México.
Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. Y continuamos hablando sobre renovarnos. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nosotros podemos decir que esta palabra de vida es verdad, porque lo hemos visto y lo hemos vivido con Dios. Ya una vida con Él, caminando con Dios, ha sido para nosotros una gran diferencia en nuestra vida. Y cuando dice queremos renovarnos, queremos cambiar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, se requiere valor. Se requiere valor y se requiere ser valientes, pero también es dolor. Y fíjate que el querer reconocer, el poder reconocer, hacerlo duele. Duele porque vas a tener que aceptar que tuviste esos errores. Cuando a mí me gustaba mucho una enseñanza de las águilas, y cuando puedo la comento, porque el águila cada 50 años, bueno, el águila vive aproximadamente 100 años, un águila real. Y cuando a los 50 años de vida tiene que irse a las peñas más altas y renovarse, ella sabe que se tiene que renovar, que se tiene que arrancar esas garras para poder salir nuevas garras, para que ella pueda cazar, renovarse el pico al grado de que el águila está golpeando contra la pared para que se le caiga el pico en pedazos y vuelva a renacer. Las plumas, por ejemplo, también se las arranca para que le puedan salir nuevas plumas. Entonces te imaginas el dolor que es renovarse o morir. Renovarse o morir, porque si no nos renovamos cada día con la palabra de Dios, no es con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que la autoayuda, libros de autoayuda, o que tal curso me va a ayudar de coaching, no. Lo único que va a poder sanar tu vida, tu entendimiento, tu corazón, es la palabra de Dios. Por eso es importante que la leas. Y si tú dices, bueno, ay, qué flojera, no quiero leer, bueno, pues ya hay aplicaciones en el celular que puedes bajar y escucharla mientras estás trabajando, mientras estás haciendo algo, estás escuchándola. Y eso es lo que te va a dar vida realmente. La renovación de nuestro entendimiento es un proceso, no es algo mágico, sino es un proceso. Y sucede cuando yo soy consciente de que necesito cambiar. Es decir, la transformación, más allá de la forma, o la metamorfosis que Dios espera que nosotros tengamos, es ser consciente de algo. Dios, a través de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, pasando, sufriendo,
tienen enseñanza, ¿no? Yo estaba buscando aquí una frase que escribí, que aún en la adversidad, aún en lo negativo o en la negativa que no vemos respuesta de parte de Dios, hay propósito. ¿Y qué significa eso? Mira, tenemos que entender que la Biblia es un libro de principios. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios anhela que nosotros, que somos portadores de una vida, esa vida del interior hacia el exterior vaya tomando terreno, tomando el alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, para llevarla a una transformación, a un cambio. ¿Se requiere valor? Claro que sí. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no es un esfuerzo mental, no es un esfuerzo que tenga que ver con, tengo que echarle ganas o tengo que pagar el precio. No, es un esfuerzo que tú entiendas en la obra consumada de la cruz, que eres una nueva criatura y que tú necesitas de la vida del Espíritu para llegar a ese cambio, esa transformación. Porque más adelante todos nos gusta ese versículo, ¿verdad? Todos citamos ese versículo: que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Pero para poderlo lograr, Dios le da la clave. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que ser repetidores de la palabra. Es decir, tenemos que aprendernos la palabra para repetir la palabra en la circunstancia difícil, porque esa es nuestra arma. Sí. ¿Cómo sé que mi entendimiento es renovado? Bueno, o me uno a la crítica, o me uno al mundo sistema, o me uno a lo que la voz populi está diciendo, o yo salgo con una palabra diferente, diciendo: bueno, sí está complicado, sí está duro, sí está difícil, pero Dios es mi proveedor, Dios es el que me va a sacar adelante, porque su palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo salgo con una propuesta diferente, al lugar de decir: no, pues sí, ¿qué voy a hacer? Está caótico. O si es una realidad que estamos pasando tiempos de enfermedad, pero tu palabra dice que por su llaga somos curados y somos sanados. Y aún en la muerte hay victoria para los que estamos en Cristo. Aún en la muerte hay victoria para los que estamos en Cristo. Entonces, es aquí un asunto de confianza. La renovación no es renovarte en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento, en tu propio empoderamiento, en tu propio yo. La renovación es: deja que la palabra de Dios y la vida del Espíritu que te habita empiece a traer una transformación en ti, y la forma del mundo sistema se vaya desplazando para que la forma del mundo de la palabra empiece a cobrar vida en ti. Sí, se requiere valor, se requiere esfuerzo, se requiere reconocer que estoy mal en algo, que quiero cambiar. Y eso, cuando a veces dices: yo quiero, pero no puedo, pídele al Espíritu Santo, pídele a Dios, pídele a Cristo que te ayude a poder cambiar en ese aspecto que tú quieres transformarte, porque a veces no es en tus fuerzas o no puedes hacerlo, pero Él sí lo puede lograr en ti. Pero una manera de nutrirnos siempre va a ser la oración, siempre va a ser escuchar y aprenderte la palabra de Dios, porque en el momento crítico tú tienes que declarar esa palabra de Dios y no la tuya, sobre esa circunstancia que tú estás viviendo, sobre eso que quieres cambiar. Conocí a una amiga que a ella le gustaba fumar mucho. Fumaba mucho. Y dice que ella trataba de dejar el cigarro y empezó a dejarlo. Si fumaba 5, pues ya fuma 4. Y empezó así, 3, ahora 2, ahora 1. Pero cuando ya le quedó la mitad del cigarro, dice que ella ya no podía dejar esa mitad. Ya no podía dejar la mitad. Decía: bueno, la mitad, ¿no? Pues ya no es nada. Y que entonces dijo: no, yo tengo que poder. Y le pidió ayuda a Dios. Yo quiero dejar ese cigarro, pero no puedo sola. Entonces dice que al otro día ella ya no se le antojó el cigarro. Ya no se le antojó, porque no es a veces en nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios. Nosotros dice que cuando nosotros clamamos a Dios, Él viene a ayudarnos, Él viene a respaldarnos, no estamos solos. En cualquier circunstancia, enfermedad, no estamos solos. Entonces, es declarar la palabra de
de Dios sobre mi vida, sobre esa circunstancia, y no mi palabra como yo quiero hacerlo. Por eso el acomodarte o el conformarte es una decisión personal. O tú te conformas al mundo sistema, o te conformas a la palabra de Dios, que es vida y medicina. O tú renuevas tu entendimiento y ves caos y ves que todo está mal y cada día estás renovando tu entendimiento con malas noticias, o renuevas tu entendimiento con la palabra de Dios para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Requiere esfuerzo y valor que tú te mantengas. ¿Por qué? Porque dice el libro de esta ley: nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no solamente se trata de meditarlo, sino y harás. Esa palabra harás, es decir, pon en acción lo que ve, lo que tú estás escudriñando. Y aquí está una de las claves que yo creo que mucha gente no puede entender o no practica, porque, déjeme incluirme, no practicamos. ¿Por qué? Porque es aquí donde la palabra de Dios cobra vida. Cuando cobramos vida y decretamos la palabra, entonces nosotros estamos hablando esa palabra, pero caminar en el principio revelado requiere fuerza, requiere valor. ¿Por qué? Sinceridad, ser honestos. Por ejemplo, Dios le habla a Abraham siendo un hombre de 70 años de edad y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela porque voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham hubiera corrido, hubiera dicho: uy, qué padre, Dios va a hacer de mí una gran nación, me va a dar una herencia, me va a dar hijos, me va a dar... Pero si no sale... Si no sale y no lo hace, no pasa nada. Porque la instrucción es sal. Entonces es lo mismo. Dios te dice: renueva tu entendimiento con la palabra para que compruebes cuál es mi voluntad agradable y perfecta. Pero si tú no la renuevas, si tú no dices: ok, yo no debo de dejar de pensar de esta manera, debo de dejar de estar estos hábitos, debo de dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a dar luz a tu espíritu para que tú veas lo que estás pasando y tú puedas accionar sobre ello. Porque la palabra tiene poder. Y no es un poder que está en nosotros al declararla, está en lo que lleva la misma palabra. Sí, la palabra es poder de Dios para salvación. Claro. Es decir, no es poderosa porque yo la declaro, no es poderosa porque ya en sí misma es poderosa. Es decir, la palabra es poder de Dios para salvación. Y entonces cuando yo declaro la palabra, Él nos va a salvar. ¿De qué? De esas circunstancias que estamos en el momento. Nosotros solamente hablamos de la salvación para ser transformados y llegar al reino de Jesucristo. No, pero la palabra nos salva de cualquier circunstancia que estemos pasando. Si viene el momento de estrechez, el momento de duda, el momento de difícil, todos en este tiempo estamos pasando por un momento en el cual Dios nos sacude y pone a prueba muchas cosas, pero si tú te mantienes en el principio revelado y tú le dices: Señor, yo creo tu palabra, Dios va a actuar poderosamente. Sí, porque nosotros podemos declarar la palabra, pero no es recitarla, sino es tener fe que esa palabra es vida y es poder de Dios, porque por su palabra fueron creadas todas las cosas. Imagínate el poder que tiene esa palabra para poder crear el universo, para poder crear todo lo que existe, las galaxias, el ser humano, la tierra, el agua que es un elemento crucial para toda la vida. O sea, la palabra de Dios es poder, es en sí, Él es el dueño de la palabra. No, por ejemplo, no podemos decir: bueno, yo declaro que mi despensa va a estar llena, yo declaro que no va a haber, no vamos a tener escasez, yo declaro. Sí lo puedes decir, pero es mejor declarar la palabra. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Gracias por esa palabra. O sea, sí es una gran diferencia el yo declarar con mis palabras a declarar la palabra de Dios, que es poder. Si dice: no, yo declaro que tú ya no vas a estar enfermo y te vas a levantar y no. Es decir: Señor, tu palabra dice, yo declaro esta palabra de poder sobre esta persona que dice: he aquí que yo traeré sanidad y medicina, y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, y yo declaro esa palabra sobre la vida de esta persona. Qué gran diferencia, ¿verdad? Porque nuestra palabra no es la que tiene poder. Alguna vez
El Señor me decía, no es con tu palabra, es con mi palabra, porque nosotros fuimos mal enseñados y pensamos que es nuestra palabra, nuestra declaración. No, es con la palabra de Dios. Sí, por eso te digo, estamos ante una decisión. El transformar o el renovar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad agradable y perfecta de Dios, se requiere una decisión. Y en esa decisión requiero yo valor. ¿Valor de qué? De enfrentar, primero hacer un análisis. O sea, ¿cómo estoy? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que vienen a mi vida? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy leyendo? Primero. Segundo, ¿esto me está funcionando? O sea, preguntándonos, ¿esto no está funcionando? O me mete en estrés, me mete en ansiedad, salgo todo paniqueado, que algo me va a pasar. Porque si estás así, te está robando la paz, la tranquilidad, y el objetivo del adversario es robar, matar y destruir. Robarte la fe. Pero si tú dices, ok, esto está mal, ahora yo necesito contrarrestarlo, Dios nos ha dado una espada, que es la espada del Espíritu, y al final es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es creativa. Cuando yo declaro la palabra sobre la circunstancia, no mi palabra, sino la palabra de Dios sobre la circunstancia, hay un poder inherente en esa palabra. Pero esa palabra tiene que ir acompañada de la acción. Es decir, no solamente tener la información, sino tener la revelación. Ya nos está ganando el tiempo, espero podamos terminar. La revelación, y aquí está, nosotros no damos revelación a la gente. Nosotros solamente damos principios de vida, principios espirituales que están en la palabra. Esos principios espirituales el Espíritu Santo los toma y los mete al espíritu del hombre para que el hombre alumbre sus ojos de entendimiento y vea cuánta tiniebla hay en esa área y pueda venir la luz de Cristo y cambiar su circunstancia. Y eso se llama revelación. Y esta palabra revelación le corre el velo. Por eso nosotros solamente mencionamos los principios poderosos de Dios, pero el que trae la revelación es la obra del Espíritu. Y por eso tú tienes que pedirle al Espíritu Santo la fuerza, la sabiduría, el entendimiento de decir, Señor, revélame. O sea, que yo me cache en las cosas que estoy haciendo incorrectas para yo ser transformado por la palabra de vida. Que yo me cache en las cosas que estoy hablando, que son, o sea, puedo estar hablando cosas negativas. O maldiciones. Puedo estar hablando maldiciones. Puedo estar lastimando a alguien. O puedo estar negando la obra de la palabra. Porque a veces así lo hacemos. O sea, Dios nos da una palabra de fe y dice, como lo que acabamos de escuchar, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estoy pasando por un tiempo difícil, un tiempo complicado. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera. Ah, gracias, Señor. Soy la habitación tú eres la habitación, soy tu habitación, tu espíritu vive en mí. Y de repente recibo una situación contraria y yo digo, no, pues es que nunca va a cambiar. Es que, ¿de qué sirve que yo me esfuerce? Yo invalido la palabra de Dios. Y tú no tienes que invalidar la palabra. No podemos invalidar la palabra nunca porque es el poder de Dios. Su palabra es poder. Es la espada que tenemos para podernos defender de muchas cosas que vienen del exterior, de malos pensamientos, de pensamientos de no puedo, de frustración, de odio. Ahorita no es tiempo de odiar a nadie. No es tiempo de hablar de nadie, hablar mal. No es tiempo de estar criticando a nadie ni de estar envidiando a nadie. No es tiempo de eso. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de estar escuchando su palabra, fortaleciéndonos con Él, estar educando a nuestros hijos con la palabra de Dios, porque es nuestra responsabilidad educarlos en la palabra de Dios. No es la responsabilidad solo de la mamá o solo del papá o del vecino o del tío o del que se haga cargo de los hijos o que haya él, pues ya que haga lo que quiera. No, es responsabilidad de todos nosotros educar a nuestros hijos en la palabra de Dios para que el día de mañana que nosotros ya no estemos, ellos sepan cómo caminar, cuál es el camino, no se pierdan en este mundo sistema que cada vez va al caos, que ellos haya una lámpara en su vida que es la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad y no la de nadie educar a nuestros hijos, guiarlos, cuidarlos en la palabra de Dios. Entonces, renovémonos en todo eso.
en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Y si hay algo que reconocer o si hay algo por lo cual tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, hagámoslo. Perdónate a ti mismo, perdónate por no haber hecho lo correcto, por no haber estado con Dios durante tanto tiempo, por haberlo ignorado durante tanto tiempo. Perdónate por lo que has hecho y pídele perdón a Dios. Estamos bien, estamos alineados, estamos a cuentas con el Señor. Él nos va a ayudar para podernos renovar y cambiarnos. Sí, antes de terminar, vamos a orar. Pero yo quiero, a lo mejor algunos están diciendo, bueno, ¿cómo puedo saber cómo estoy conformado? Pues es simple, ¿qué estás comiendo y qué estás hablando? Es decir, ¿de dónde te estás nutriendo y qué es lo que sale? Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y a veces no es lo que nosotros vemos de fuera, es lo que hay en nuestro interior que está saliendo, pero el medio influye, pero no determina. Tú eres el que determinas, y Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para que tú enfrentes las circunstancias que estás enfrentando. Así es que hoy te animamos a que tú renueves tu entendimiento y que digas, este es el día que el Señor ha hecho, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en Él, porque Dios lo diseñó para que yo lo viva. Este es un nuevo día, una nueva oportunidad, nueva es cada mañana su misericordia, y yo camino en esa misericordia nueva. Así es que hoy te animamos a que tú renueves tu manera de pensar y que tú digas, Señor, si hay algo en mí que necesita ser transformado, tráelo a la luz para que yo pueda trabajar en él. Y oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad, el privilegio, pero sobre todo la bendición de poder compartir tu palabra. No hay mayor gozo para nosotros que hablar de tu palabra, de un Dios que es poder, que es autoridad, de un Dios que vino a morir por cada uno de nosotros, y que a través de Jesucristo hoy nosotros tenemos acceso directo al Padre, conforme la palabra lo declara. Hoy oro, Padre, para que si hay alguna persona que esté pasando por un tiempo complicado, que su entendimiento sea transformado en esta mañana, Señor, y que tu palabra viaje hasta donde está él y pueda traer luz a su corazón para que pueda dar un paso de fe al cambio. Sabemos que cada vez que nosotros somos retados por tu palabra, Señor, nuestro sistema, nuestra naturaleza que es frágil, Señor, entra en caos. Pero permite que por encima de toda esta circunstancia nosotros gobernemos, Señor, la circunstancia y caminemos sobre el principio revelado, que es tu palabra, que es vida, que es medicina, que es poder, que es autoridad. Oro, Padre, por aquellas personas que están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de estrechez. Ayúdales y enséñales para que en este tiempo de estrechez nos volvamos buenos administradores de tu gracia, de los recursos que tú nos das. Oro por aquellos que están pasando por un tiempo de relaciones conflictivas, producto, Señor, del encierro. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus vidas y sus corazones. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos. Señor, oramos, Señor, declaramos tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina. Enviamos una palabra de salud a aquellos que requieren. A Paula, Señor, tu palabra sea una realidad en su vida y sea sana en el nombre de Jesús. Andrea, haz un milagro creativo, Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona de nuestra familia, por mi mami, por mi suegra, en fin, Señor, por todo el pueblo de Cristo que está siendo vapuleado por las circunstancias. Enviamos una palabra de salud para que ellos sean transformados y cambiados por el poder de tu palabra. Y decretamos, Señor, lo que tu palabra dice. Este es el día que tú hiciste para que nosotros nos alegremos en él y nos gocemos en él. Que este día vengan ideas creativas, vengan ideas proactivas y productivas, y que salgamos adelante victoriosos en ti, en el poderoso nombre de Jesús. Y permítanos, Señor, caminar a lo que tú has planeado para el día de hoy, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Oramos porque hoy sea el día en que tú quieras renovar tu mente, en que quieras aceptar esas cosas que han sido como lastres para ti en tu vida, que quieras quitar todo aquello que te ha estorbado, que ha limitado tu vida, tu relación con Dios, tu comunión con Dios. Oramos porque hoy
tú tomes las riendas de tu familia, tomes las riendas de la educación de tus niños, que es el futuro del ejército de Dios, los niños y de los jóvenes, que sean cubiertos con la sangre de Jesucristo. Bueno, te dejamos con este texto. Te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Entonces entrégale a él ese temor, entrega todo lo que tú no puedes con eso, con esa situación. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Gracias, Ulises Ochoa. Yo soy Pati Portugal y este fue su programa Cultura de Grandeza a través de Radio Voz 106.3 FM. Si Dios quiere, nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, miércoles 9 de la mañana. Bendiciones. Bendiciones.